Buenas, damas y caballeros, es para mí un placer y un honor darles nuevamente la bienvenida al reinicio de este ciclo de conferencias de cierre de la doble diplomatura en economía de la Escuela Austríaca del Centro Juan de Mariana en alianza con el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico CEDICE y la Universidad de Monte Ávila. Hoy, hoy, en esta de las conferencias de hoy, me corresponde presentar a mi buen amigo, el capitán José Augusto Aspurua. José Augusto es capitán de aviación civil eh, y un estudioso de la economía que yo siempre bromeando he comparado con un famoso economista de la Escuela Clásica Británica, el el coronel Robert Torrens. Porque aquellos eran tiempos en que la economía, los mejores economistas de la época no habían estudiado economía en la universidad. Entonces, bueno, eran hombres como Ricardo, Torres, empresarios, banqueros. Bueno, José Augusto es el último de aquellos, pero no partidario de la escuela clásica británica ni nada por el estilo, sino un profundo estudioso de la escuela austríaca. Así que permítanme presentarlo, y esto va a ser tratar de resumir algo bastante largo. Eh, José Augusto Aspurua, como dije, es capitán de aviación civil. Eh, Comenzó a volar y voló 20 años con Avenza, voló DC-3S, C-46, CB-3, 440, DC-6, DC-6, desde 1951 hasta 1961. Luego comenzó a volar en Viasa como segundo oficial en los Conveyors CB-880-22M. Posteriormente como primer oficial y finalmente como capitán en el año 1964, volando aviones de C-8, tanto los modelos 33 como 53 y 63, y finalmente pasó a volar los 747S. En el desarrollo de su carrera como piloto también desarrolló iniciativas muy importantes como consultor para la formación de nuevas aerolíneas en Venezuela, como fueron Servivenza, Acerca, y finalmente fue fundador y primer presidente de la aerolínea Láser. En aquella época, José Augusto era paralelamente director de la revista de Economía y Finanzas Criterios, que funcionó durante una década en Venezuela, y al mismo tiempo desarrolló una corta pero muy fructífera labor como académico independiente. A él no le gusta que uno use el término académico independiente para referirse a sus publicaciones de aquel entonces, pero realmente eso era fue lo que hizo. Realizó investigaciones y publicaciones muy importantes sobre teoría del dinero, y sobre unos análisis y propuestas prácticas en materia de eh, patrón, patrón oro, y una específica propuesta de cómo volver a aplicar a través de una economía soberana en un sistema de cambios múltiples como el que existe en el mundo actual, un patrón plata para Venezuela. Esa propuesta, que ha sido muy poco estudiada, es uno de los trabajos más interesantes que se hizo en aquellos tiempos en Venezuela sobre teoría del dinero y sobre los problemas que podría llevar la posibilidad de una recuperación del patrón oro en un mundo de tipos que no es de tipos de cambio fijos a patrón, sino de tipos de cambio variable. Como dije, propuesta poco estudiada pero sumamente valiosa. Claro, José Augusto se aproxima a la economía en el estudio de la escuela austríaca. Conoció y fue discípulo y amigo del profesor Murray Rothbard. Y Rothbard, como nos decía en otra de nuestras conferencias la historiadora Alejandra Martínez, fue un hombre polémico que desarrolló una carrera muy importante como teórico, como filósofo político, como economista y como historiador, sobre todo como historiador de las ideas de la ciencia económica, pero también como historiador de la economía de los Estados Unidos. Y
es polémico dentro de la propia escuela austríaca por su planteamiento teórico sobre o su interpretación teórica radical de la praxeología de Mises. Es polémico entre los historiadores por su filosofía de la historia aplicada a sus estudios históricos. Es polémico entre los teóricos políticos por su defensa de su teoría anarcocapitalista. Queríamos presentarlo, introducirlo como lo que él mismo, el difunto profesor Rothbard, probablemente se hubiera disfrutado que lo presentaran, y por eso el título de esta conferencia de José Augusto Spurua es Murray Rothbard, enemigo del Estado. Dejo con ustedes al capitán José Augusto Spurua. Ok, el profesor Rothbard, que era una gran persona a quien yo tuve el gran gusto y placer y honor de haber conocido, era un señor que era anarcocapitalista. Y esa misma opinión es la que yo tengo. Yo sustento exactamente la misma opinión que tenía el profesor Rothbard. Él pensaba, como yo también pienso ahora, que todos los gobernantes son unas bandas de forajidos que falsifican el dinero, que aprovechan las circunstancias en las que viven ellos políticas para hacer dinero y enriquecerse, y no les interesa en absoluto el bienestar de la gente, y por eso todos los dineros del mundo son unas basofias. Si vemos que el dólar americano lo crearon hace muchos años, pero en 1913 se encargó la Reserva Federal de ser quien emitiera los billetes y se encargara de eso. Y empezó valiendo 100 centavos de poder adquisitivo, y ahora ya no le queda sino menos de uno. Entonces todos los gobernantes del mundo, utilizando sus bancos centrales porque se agarraron un monopolio en la emisión del dinero, se convirtieron en unos sinvergüenzas que empobrecen a las poblaciones sin ninguna clase ¿cómo se podrá decir?, de temor de hacerlo, ni vergüenza alguna. Y es decir, es una cosa que es un robo que le están haciendo a las poblaciones, y sin embargo se quieren pintar ellos mismos como unos individuos de gran valía y de gran saber, etcétera. Y yo creo que es bien triste que la mayor parte de la gente no comprenda qué es lo que ocurre. Inclusive mucha gente que estudia economía y aprenden toda una cantidad de cosas que les enseñan, pero no entienden qué es lo que está pasando. No se pueden dar cuenta ni percatar de que todos los gobernantes del mundo son unas bandas de forajidos. Y eso es una cosa sumamente triste. Realmente, yo no sé hasta qué punto puede uno llegar a hacer de ver a la gente lo que ocurre, porque es difícil que en unos países donde hay una gran cantidad de gente que los alaba, les hacen miles de fiestas y cosas porque tienen toda una serie de intereses bastardos, diría yo, que son para, utilizando el poder político, poder hacer dinero. Son cosas que son muy tristes, y eso era lo que tenía el profesor Rothbard, que era un señor inteligente, capaz de ver la realidad, y vivía de buen humor, que era una de las cosas mejores que él tenía. Yo tuve la fortuna de conocerlo, fue un honor y un placer de verdad de haberlo conocido. Yo me fui, en esa época yo estaba volando con Martinair de Holanda, y entonces me resultaba relativamente sencillo, porque yo para venirme a Caracas iba con un vuelo de Martinair hasta Nueva York, y allá me bajaba de Nueva York a Caracas con Viasa, que como yo había sido empleado de Viasa desde su fundación hasta el año 87,
pues todavía me habían mantenido el privilegio de que pudiera volar como tripulante extra, de manera que me resultaba fácil. Llegando a Nueva York un día que ya había leído acerca del profesor Robert e inclusive había hablado con él por el teléfono, me fui un día a Las Vegas, donde tuve el inmenso placer de conocerlo personalmente. Era una persona sumamente agradable y de buen humor. Era una persona encantadora, de verdad, de verdad. Estuve en un par de clases de las que él tenía que ir a dar. Lo invité a almorzar, nos encontramos allá y pasamos el día juntos allá. Y para mí eso fue una experiencia fabulosa. Quien me habló del profesor Rothbard fue un amigo que es economista. Caray, se me escapa el nombre de él, que lo conocí en Se Dice, y que fue quien me recomendó el libro America's Great Depression, que lo compré en un vuelo que hice a Nueva York y lo leí y me pareció sumamente interesante las explicaciones que daba él allí. Y luego de eso, pues me quedó la idea de que yo quería conocer personalmente a ese señor. Y llegó el momento que en el año 88 fui, en el 88 creo, sí. Y entonces estuve allá en Las Vegas, donde me di ese gran gusto. Y él, como el nombre Asburba no es nada fácil para un señor que era judío de Nueva York, él me llamaba, era The Pilot from Venezuela, José the Pilot from Venezuela. Y así se refería a mí en alguna oportunidad que lo llamé a la casa, pues tenía su teléfono, lo escuché que le dijo a la señora, yeah, it's José the Pilot from Venezuela. Y esa es la forma como supe que así era como me llamaba. Tuve la oportunidad de pasar una semana en algo que llamaban The Mises University, que lo hicieron ese año en la Universidad de Stanford, en California, que es un sitio precioso, unas instalaciones muy bonitas. Y estaba un gentío allá de la escuela austríaca, varios profesores, Herbener, Thomas, que ya estoy viejo y se me olvidan los apellidos. Pero había mucha gente y el señor Skousen también, profesor Higgs, que era de historia. Por cierto que en una oportunidad yo traté es decir, se me ocurría que a lo mejor como la gente le tiene fobia al término capitalismo, buscar una forma alterna de llamarlo. Y entonces ya ni recuerdo cuáles eran los detalles, pero era algo como no diciéndolo abiertamente, sino dándole un enfoque un poco más aceptable para la gente a quienes les suena más la palabra capitalismo, que a mí me parece que es fabulosa. Pero me paró el profesor Hicks y me dice, sí, no, vamos a llamarlo Apple Pie, porque a Apple Pie le gusta a todo el mundo, el pie de manzana, ¿no? Eran cosas que a mí me parece que para mí eran muy simpáticas porque era una forma de ver las cosas diciendo chico, pero la verdad está ahí. No podemos andar escondiendo lo que es la realidad. El capitalismo es el que la gente podamos trabajar y podamos disfrutar del fruto de ese trabajo en paz, como debe ser. De manera que, sé yo, que soy un convencido anarcocapitalista donde pienso que los gobernantes también son una rémora que hay que quitarse encima porque tienen un ego sumamente grande y unas capacidades mentales sumamente chiquitas. Y mientras más alto están, como que peores son. Es una cosa tremenda porque no entienden o no parecen entender que la fuente de la riqueza es el trabajo productivo y el respeto de la gente por el trabajo ajeno, por los resultados del trabajo ajeno. Es una cosa tan sencilla que cualquier muchacho lo pudiera entender y sin embargo en el mundo entero hay tantas dificultades para que la gente entienda
que lo que tenemos es que trabajar y producir y dejar que la gente pueda dedicarse a aquello en lo que le resulta más conveniente, igual que el dinero. Yo soy una persona que le tiene una fobia extrema, como se la tenía también el profesor Rothbard, en paz descanse, a los gobernantes, por esa intrepitura en la cuestión monetaria, por ese estar actuando en el área monetaria y estar robando a sus propias poblaciones, que es lo que hacen todos, que no hay forma ni manera de que respeten la integridad patrimonial de sus poblaciones. A mí esa es una cosa que me genera tanto desagrado, que no sé, me recuerdo al profesor Rothbard que también entendía eso perfectamente bien y lo conversaba acerca de eso, pero se reía. A mí no me da risa, a mí lo que me da es ganas de retorcerle el pescuezo a toda esa pila de sinvergüenza que no tienen ninguna clase de consideración hacia sus conterráneos, a quienes les dañan su dinero, les dañan sus ingresos y les dificultan mucho. Pues una cosa que le dificultan a la gente de trabajo, el ahorro. Un dinero que se deteriora como se deterioran todos los dineros del mundo, porque no hay gobierno alguno que sea honesto. Y falsifican dinero, pero en cantidades exorbitantes. Y lo hacen con su cara tan lavada. Algunos de ellos yo creo que es que no tienen ni NPI, para no decir una cosa fea, de lo que están haciendo. Porque no puede ser posible que permitamos que ocurran circunstancias en las que vemos que a la gente de menores recursos le estamos dificultando más la vida, disminuyéndole los recursos por medio de una cantidad de trucos monetarios. Esa es una cosa que es sumamente triste y que casi nadie lo ve y nadie escribe de eso y nadie habla de eso. Esas son cosas que a mí me parecen que son tan injustas en este mundo y en esta humanidad que le ha dificultado, a pesar de que hemos tenido muchos adelantos y mejoras en la vida de la gente, son mucho menos, mucho más pequeñas que lo que pudieran haber sido en realidad si el dinero hubiera sido algo de un valor estable. Ese caso que yo digo del dólar es inconcebible, que una cosa que en 1913 valía 100 unidades, 100 pennies, y comprabas lo que 100 pennies y ahora compras lo que 2 o 3, si acaso. Es inconcebible que en un periodo de un siglo se le haya quitado la casi totalidad del valor al dinero en los Estados Unidos, donde nosotros la mayor parte de la gente pensamos que tiene un dinero fabuloso y resulta que es una basofia de dinero, pero lo vemos comparado con los nuestros como que si fuera una maravilla. Son cosas que ocurren y que una persona que estudia un poquito es capaz de darse cuenta. Es capaz de percibir lo que está ocurriendo. Pero, por lo visto, la mayor parte de la gente en el mundo no son capaces de hacerlo. Y por eso es que han ocurrido las cosas. Realmente, desahogarse uno, poder decir y hablar. Lo que pasa es que es muy triste que uno converse de estas cosas, que uno lo haya podido entender. Si yo que lo que me dedicaba era a volar, y es lo que hacía, no se supone que los pilotos conozcamos nada de estas cosas, porque nosotros tenemos una profesión tan bonita que es andar montado en el aire. Entonces, lo que es salir de aquí en un avión pesado, donde uno le aplica la potencia, empieza que el avión primero a rodar poco a poco porque está pesado y va cogiendo velocidad poco a poco y uno va sintiendo el rugido de esos motores y como va aumentando su velocidad poco a poco hasta que, o sea, uno está pendiente porque hasta llegar a cierta velocidad, cualquier cosa que ocurra hay que cortar el despegue para poder pararlo dentro de la longitud de la pista. Y si no, al llegar a esa velocidad ya es cuestión que es para arriba que hay que ir porque ya no tienes dónde
de pararte dentro de la pista y te vas a salir por el farallón, que era al final de la pista que tiene más que decir que es un cerro alto. Entonces, una vez que llegas a tu velocidad de seguridad, que la V1, que se llama, la velocidad de decisión, ya quita la mano de los aceleradores, mostrando que no hay más nada, agarras los dos, con las dos manos al comando, y a la velocidad de rotación vas haciendo presión hacia atrás y levantas aquella nariz de una forma suave, pero sientes cómo aquello empieza y se despega del suelo. Esa es una sensación que uno con uno utiliza las dos manos, porque una sola mano puede hacerlo. Sentir que con una mano despegas aquellos mamotretos tan enormes y te vas al aire. Es una sensación que da como de poder, que es irrepetible, que eso no lo conoce, sino que lo ha hecho, creo yo. Son cosas fabulosas, son detalles de una vida de andar disfrutando de la vida, disfrutando del vuelo, disfrutando de todo aquello, y encima de eso tienen un salario más o menos decente. Claro que en Venezuela lo volvieron cereta por la cuestión de las devaluaciones y los robos que han estado y la falsificación del dinero, que lo convirtieron en basura. El 18 de agosto de 1918, el 21 de agosto de 1918, el Congreso del General Gómez, que eran gente seria y responsable, una pila de viejos como debe ser, pasaron una ley que definía el bolívar como 290.323 millonésimas de gramos de oro, o sea, casi una tercera parte de un gramo de oro. Y si el gramo de oro vale hoy en día $60, un bolívar gomero, de quien tan mal hablan mucho, debería de valer como $20 de hoy. Entonces tenemos que entender que el venezolano de aquella época tenía un dinero de calidad y que la fulana democracia, pseudo democracia, el embuste más grande del mundo, de que la gente se gobierna, puro sinvergüenza, Betancourt, toda esa pila de bichos, y Yalva, todos los izquierdistas socialistas embusteros y tramposos falsificadores que han hecho convertir el dinero nuestro en una basofia, en una cosa que no sirve, pero para nada. Ustedes se imaginan que son millones de estos bolívares los que equivalen a un bolivito de aquella época, que eran casi una tercera parte de un gramo de oro, que era el equivalente de $20 de hoy. Es que no hay gobierno en el mundo que sea decente, que sea honesto. Es una cosa sumamente triste el comprobar eso y saber que hay gente joven levantándose dentro de este mundo que ni aprenden, ni saben eso, ni lo van a aprender más nunca. Y los van a robar igualito que han robado a todos los demás, porque tenemos eso, unos grupos de vagabundos sinvergüenzas que buscan el poder político para vivir del trabajo ajeno y robar a la gente y empobrecerla, ofreciéndole. A mí me da mucha lástima, me hace recordar lo que hacen los gobernantes con la gente en el área monetaria. Aquel bonito verso que decía: cómo me dan pena las abandonadas que amaron creyendo ser tan bien amadas y van por la calle llorando un cariño, recordando un hombre y arrastrando un niño. Somos igualitos. La ignorancia de aquella pobre tenía que arrastrar a ese pobre muchachito sola de su cuenta, sin un marido que la ayudara y que ayudara a poder convertir a ese muchacho en un hombre de bien. Así igualito estamos, ya han sido los gobernantes que hemos tenido a lo largo de casi toda la historia. El mejor que tuvimos, y parece mentira, fue el Juan Vicente Gómez, de quien tan mal hablan, porque ahí está el dinero que creó el gobierno, el Congreso de General Gómez en 1918. Era un dinero de calidad. Y así se mantuvo de 1918 hasta 1958, 40 años de tener el mejor dinero del mundo. Los venezolanos nos dimos ese gusto. ¿Quién lo hizo? General Gómez, un dictador del que hablaba la gente muy mal, del que vivían peleando con él, igualito que hacen los muchachos con los papás.
A los muchachos no les gustan los papás, les parece que son unos dictadores. ¿Por qué? Porque quieren que se porten bien, quieren que actúen como gente decente y quieren que traten a los demás de forma respetuosa. Y sin embargo, bueno, los muchachos no los ven, no son capaces de entender, igual que pasó con la población nuestra, que no fue capaz de entender ni a General Gómez ni a General Pérez Jiménez. Y todos estamos creyendo la maravilla de la democracia. Son una pila de... No quiero decir lo que iba a decir. No puedo. Y es la palabra favorita que tengo yo para la gente de aquí. Somos, pero pones grandes. Somos unos desastres realmente. Yo dando vuelta por el mundo me he dado cuenta que hay sitios, dígame Singapur, qué sitio tan bello, tan ordenado. Uno ve allá la gente, los muchachos jóvenes, hablando de la necesidad del estudio, de la preparación. Uno los ve en las ventas de libros, pero no comprando muñequitos ni nada, sino comprando libros de texto, libros de aprendizaje, libros que le sirven para alimentar su mente y darle herramientas para poder ser productivos en la vida. Aquello es un país que da gusto. Yo le di la vuelta al mundo en ambos sentidos, volando 747. Bueno, realmente me faltó un cachito, porque yo llegué a volar de Hawái a San Francisco, pero no arranqué de San Francisco hacia el este, sino del otro lado de la bahía. Ya ni me acuerdo cómo era que se llamaba el pueblo del lado allá, pero es en el lado este de la bahía de San Francisco, de donde arranqué. O sea que son unas poquitas millas que me faltaron para haber completado la vuelta al mundo. Pero yo digo que se la di porque llegué a San Francisco y salí de San Francisco prácticamente. Y eso son cosas que me han dado mucho placer. Quizá, yo no sé, yo soy un poco o estoy un poco preocupado y triste viendo el camino que sigue la política. Y me doy cuenta de que pudiendo todos estar mucho mejor de lo que estamos hoy en día, si hubiéramos tenido unos individuos decentes en los gobiernos algunos. Y no es que me refiero al de aquí solamente, me refiero a todos los gobernantes, porque el robo que le han hecho todos los gobiernos a sus poblaciones mediante el haberse hecho de un monopolio en la emisión del dinero de papel, eso fue una cosa tremenda, porque esa fue la forma de robar todos los políticos a todos los bolsas del mundo, a los ignorantes y a la gente de trabajo y a la gente que no sabía de política y que no sabía de cómo es el intríngulis ese de darle valor a un pedazo de papel. Porque los papeles no tienen valor. Un papelito de colores no tiene valor. Eso es como un suplemento de un muchachito. Lo que tiene valor es que tú podías cambiar esos papeles por una cantidad determinada de metales preciosos, de plata o de oro. Y eso era lo que le confería valor. El valor que tenían los metales que eran valiosos para la gente. Pero eso se fue perdiendo porque la educación la han asumido los gobernantes, pero es para hacer que la gente no aprenda, no conozca, no sepa cómo son las cosas. Y es realmente triste que hayamos llegado a ese punto, porque yo las cosas que aprendí, las aprendí porque tenía cierta curiosidad y además de haber conocido a gente tan valiosa como el profesor Rothbard. Para mí fue fabuloso llegar a conocerlo. Un señor que siempre vivía de buen humor, siempre estaba contento, pero entendía cómo eran las cosas. Y las explicaba con una gran facilidad y una gran claridad. Y la gente le podíamos entender todo lo que... Bueno, no es que se lo podíamos entender todo con facilidad, porque él hablaba un inglés en Nueva York que era difícil de captarlo y con un tono que era
un judío de Brooklyn. Entonces no, o del Bronx, no recuerdo exactamente dónde es que era. Pero era difícil entenderle porque tenía, es decir, hablaba con unos neoyorquinos de esos que cuesta trabajo entenderle si no le pones atención. Y yo disfruté mucho con ese señor porque era sumamente simpático. Era una persona sumamente agradable, muy inteligente y que sabía cómo eran las cosas. Y se definía a sí mismo como anarcocapitalista. Y así me defino yo. Bueno, yo creo que con lo que les he dicho, ¿qué más puedo yo decir realmente? Yo no sé si me habré extendido demasiado en el tiempo que me dieron para hacer comentarios acerca de cómo he visto yo la vida en estas cosas. De la aviación le puedo contar que, bueno, que le di la vuelta al mundo, así, volando con los 747, que hay una cantidad de sitios muy bellos en el mundo. Me pasé un tiempo porque volé con la línea aérea filipina y estuve basado en Manila. Primero estuve basado en Inglaterra. Salíamos del aeropuerto de Gatwick hacia los Emiratos, o sea, hacia Dubái. De Dubái seguíamos el camino Dubái, Milán, Manila, Manila, que era un sitio bien caliente, muy simpático, la gente muy agradable. Había mucha gente que hablaba español todavía, pero los españoles la conquistaron y estuvieron allá durante cierto tiempo. Bueno, no creo que vaya a ser mucho más conveniente el que siga contando, porque pensaba contar algo de aviones, pero no sé si valga la pena. Porque no sé. Sí, tenemos en este momento, como era de esperar, varias preguntas del público del estudio que te voy a dar, voy a seleccionar las tres que a mí me parecieron mejores según mi subjetivo criterio. Posteriormente tú, bueno, te paso las tres, tú las respondes en el orden que tú prefieras, ¿no? La primera pregunta es, dice ok, vamos a resumirla porque es larga. Capitán, si usted voló con Martinair y con con la aerolínea filipina, debe haber conocido los aeropuertos y las ciudades de Hong Kong, Singapur, que mencionó, y Taipei. Son tres experiencias interesantes porque economías y políticas como las de Singapur, que puede calificarse de gobierno autoritario y que sin embargo tiene Estado de Derecho y libertades económicas, contrasta con la de la República Popular China, que hoy en día tiene ciertas limitadas libertades económicas, pero nada de Estado de Derecho y una dictadura totalitaria. La de Hong Kong, que está hoy en día bajo el control de China y que muchos apostaban a que China evolucionaría hacia la democracia y el mercado, como sí había evolucionado desde el autoritarismo con economía de mercado Taiwán y alcanzó una democracia estable. Lo que le pregunto es, ¿no pareciera entonces que los gobiernos autoritarios que establecen sí, los gobiernos autoritarios que establecen sistemas de derecho y economías de mercado pueden avanzar hacia democracias republicanas estables, mientras que los gobiernos autoritarios de izquierda, aunque utilicen mecanismos de mercado, jamás se van a mover hacia la democracia? Esa es una pregunta. Espérate para que te pase la otra. La otra tiene que ver, sí, claro, con el dinero, obviamente. El, decía, si podrías explicar, tengo entendido que usted defendió el patrón oro y en la presentación decían que hizo propuestas sobre patrón plata, pero me gustaría saber cuál es su opinión sobre el desarrollo de
sí, claro, los bitcoins, las monedas virtuales, sobre sobre todos estos nuevos desarrollos, puesto que técnicamente hablando se trata de medios de intercambio que no tienen valor sino por la apreciación de quienes lo usan, y en ese sentido podrían ser calificados de dinero fiat. Pero sin embargo no son emitidos por gobiernos y dependen completamente de el valor subjetivo que le dé las personas. Además, algunas de estas monedas son completamente descentralizadas y privadas, pero realmente me encantaría conocer su opinión sobre este tipo de desarrollo de la tecnología y la economía actual. Y finalmente, la otra pregunta tiene que ver con claro. Sí, esta era. Perdón, no era esta. Correcto. Es que son tienes varias preguntas, se repiten por diferentes personas casi iguales. Entonces dice, capitán, su posición sobre el anarcocapitalismo y la posición que tenía el profesor Rothbard sobre el anarcocapitalismo es muy interesante, pero le pregunto, si ha sido casi imposible en la mayor parte del mundo donde se ha intentado y se ha fracasado infinidad de veces en lograr ir de un sistema socialista hacia un sistema capitalista, y no existe ninguna experiencia exitosa de un gobierno sin Estado, un gobierno descentralizado, privado, como lo que proponen los anarcocapitalistas, sin la existencia de un monopolio del Estado. ¿Cómo podría realmente avanzar la humanidad en esa dirección? El propio Hayek, cuando le preguntaron sobre eso, dijo que no tomaba posición al respecto porque en el orden espontáneo de la civilización nunca había ocurrido algo sobre eso, como eso, pero que él no negaba que pudiera ser una de las muchas direcciones probables, aunque no podía imaginarse cómo. Usted como anarcocapitalista, ¿qué piensa que tendría que pasar en la humanidad, en el orden espontáneo? ¿Qué tendría que pasar en la civilización para que pudiera realmente materializarse una sociedad anarcocapitalista en el mundo real? Y esas son las tres preguntas. Yo te voy a agarrar las tres preguntas y te las voy a poner en una sola, que es el anarcocapitalismo. Yo, siendo anarcocapitalista, soy partidario del general Juan Vicente Gómez y el generalísimo Francisco Franco Bamonde, porque esa gente hacían que todo el mundo respetara la propiedad del que la había producido. Entonces, el orden y el respeto de todo el mundo por todas las propiedades ajenas. Lo que nosotros tenemos es un socialismo, 47 grados de socialismo. O sea, no es ni 40 grados la temperatura del socialismo, sino las cabezas calientes de la gente son 47 o 50 grados de socialismo, que es una locura, que es la envidia, el deseo de apoderarse uno de lo que es ajeno y no de trabajar y producir, que es lo que se necesita. Lo que me pasa a mí es que como yo soy un flojo sin vergüenza, un haragán, y por eso fue que me metí a piloto, me conseguí una forma de pasarme mi vida entera disfrutando de la vida, ganando suficiente con que mantener mis gastos y viviendo feliz y sin ninguna clase de problema. Yo entiendo que eso no es fácil y que no nos ocurre sino a poquitas personas en el mundo. Entonces yo pasé toda mi vida sumamente feliz porque yo cuando iba a trabajar iba gozando un mundo y salía, y cuando llegaba a Maiquetía, que íbamos para Europa, me iba a pasar unos días en Europa y llegaban y me daban un racimo de billetes en dólares para que yo me lo fuera a gastar para allá. Y me pagaban el hotel bien bueno, un hotel bien bueno donde llegábamos. Y entonces iba volando. ¿Tú te imaginas lo que es que cuando uno llega y se va volando para Europa, que arrancas en la tarde y te empieza a caer la noche? Y llegó la noche y tal, y la noche no te dura casi nada porque estás avanzando hacia el sitio de donde te viene el sol para acá. Y entonces tienes el amanecer y llegas allá a desayunarte. Como Realmente, respondiste, sí, como a respondiste pasarte 2 o 3 días. ¿Ah?
No, que como respondiste las 3 preguntas en una sola, En una sola, diciendo que el problema para llegar a todo lo que te preguntaran, lo que haría falta es que la gente comenzara a respetar los derechos de los demás y que si no, hay que eso es obligarlo. Te voy a pasar una última pregunta, me voy a tomar la como libertad de no. pasarte una última eh, pregunta, si es que la encuentro. Bueno, pero dime tú, antes de pasarme la pregunta, ¿qué opinión te merece a ti mi respuesta? Porque eso Sí, también es interesante. estoy completamente de acuerdo, sobre todo cuando hablaste de la envidia. El, va, espérate, ya no la encuentro. Esta era Porque a ti la... también te gusta la libertad. Y la libertad no es otra cosa que el respeto de todos por todos los demás y sus chunches. Sí, perdón, ya va, disculpa. Tú sabes que yo creo que yo soy bastante brutico y por eso me gustan las cosas simples y sencillas para poderlas entender. Ah, sí, aquí está. Sí, esta era una pregunta que probablemente te va a parecer un tanto polémica. Decía, en la historia económica de Venezuela, usted ha hablado de una serie de políticas aplicadas durante el gobierno, los gobiernos del general Juan Vicente Gómez y Ujú. posteriormente los gobiernos militares de los periodos, esto es muy preciso, los periodos de Marcos Pérez Jiménez, que técnicamente hablando serían 3. Ok. Sin embargo, tengo la impresión que muchas de las medidas desarrolladas por aquellos gobiernos, por los gobiernos militares, por las juntas militares y por el gobierno de Pérez Jiménez, adelantaron en la regulación y las leyes lo que posteriormente se aplicó como sistema intervencionista inicial de la democracia del pacto de punto fijo. Así, por ejemplo, durante el último periodo de Pérez Jiménez, se estableció el monopolio del Estado para las empresas básicas estratégicas, se establecieron limitaciones a las importaciones y medidas de protección de la industria local. Si bien coincido en que no había el intervencionismo sobre la moneda era limitado, pero ya en los años 30 se crea el Banco Central y eso fue bajo López Contreras. Y en varios periodos se comienza a estatizar el Banco Central y a limitar el respaldo a la moneda progresivamente. ¿No será que el proceso fue más largo, más complejo y el abandono de los aspectos positivos del gomecismo se inicia ya desde el gomecismo tardío con López y Medina? Mira, el general Gómez era un campesino que entendía que lo de él era de él y que lo ajeno era ajeno. Y eso era la base de su filosofía. Tú trabajas y produces, tienes. Y si tú no trabajas, no puedes tener. Y si tú sin trabajar quieres tener, quitándoselo a otro, hay que darte 4 planazos y meterte en chirola. Esa era la filosofía de Gómez. Y con esa filosofía las cosas caminaban. Entonces, hay mucha gente, yo no sé qué es lo que induce a la gente a que no le guste el orden y el respeto por la propiedad. Que los individuos que fueron dictadores aquí cometieron algunos abusos, sí es verdad. Pero resulta que hasta los padres le dan 4 cuerazos bien dados a los muchachos para que los enderecen. Entonces tenemos que ver y entender que muchas veces nos merecemos ciertos tratamientos duros porque con nuestro comportamiento no estamos haciendo las cosas bien hechas. Pero hay mucha gente que quisiera que todo fuera amor y felicidad. No, no puede ser. El amor de los padres muchas veces tiene que ser un amor fuerte que sirve para enderezar el camino de los hijos. Y no hay quien quiera más a los hijos que sus padres.
y sin embargo tienen que darle sus cuerazos para que caminen. Que hay otras formas más, quizás sí, quizás hay unos individuos que son más habilidosos convenciendo a la gente de que se comporten de cierta manera, pero que no den los cuerazos tampoco es una cosa que es tan horrorosa como lo ven algunos. Yo estoy aquí hablando como loco sin tener el micrófono. Me estoy dando cuenta. No. Ok, estás oyéndome. Sí, 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 te estoy oyendo perfectamente. No, Ok. cuando termines tu respuesta, cierras el micrófono y terminamos Perfecto. tu Lo que conferencia, pasa que es ha sido que, excelente. Hay muchísimas otras preguntas, pero no te quiero pasar más por el tiempo. Sin embargo, ya que entré, voy a pasarte una última dale, pregunta que te va a gustar. Y decía, a ver, te la voy a leer corto literalmente. aquí. Capitán, yo trabajé con usted, si yo trabajé con usted y lo recuerdo. Me llama mucho la atención escucharlo y me trae muchos recuerdos. Ahora, quería preguntarle lo siguiente. Toda esa sensación maravillosa que usted describió que siente un piloto cuando hace despegar un avión, ¿no será multiplicada por 1000 lo que sienten los gobernantes con ese poder que los embriaga y los hace creerse mejores y superiores a los demás? ¿Y será por eso que hacen las barbaridades que hacen? Bueno, vale, a mí ese señor que está preguntando eso, a mí me da la impresión de que tiene una idea sumamente clara de cómo son las cosas. El ego de los individuos que están en los gobiernos muchas veces es una cosa que tiene un tamaño tan bestial que es inconsciente. Vean Maduro. Maduro es un individuo que no sabe nada de nada. Un individuo extraordinariamente ignorante. ¿Qué estudió? ¿Qué ha leído? Lo que ha hecho es que él ha aprendido a hablar, ha aprendido la jerga de la gente y los políticos. Pero, ¿qué tienen la bola, como dice la gente? Nada. Bueno, muchísimas gracias, Capitán Aspurba. Creo que con esto vamos a cerrar ambos los micrófonos para cerrar tu conferencia del día de hoy, que ha sido extraordinaria, Qué sumamente bueno, entretenida y qué, muy ilustradora. qué bueno, vale. Estamos a la orden siempre. Tú sabes que a mí me gusta mucho tratar de estos temas porque compartir con los demás las experiencias que uno puede haber tenido le puede servir a los otros para que viendo la vida desde un enfoque diferente puedan a lo mejor empezar a comprender ciertas cosas que antes no las entendieron, pero que las pueden entender perfectamente bien porque todos tenemos esa capacidad. Bueno, Gracias por la invitación. cerramos ambos los micrófonos. Ok.